Llegó diciembre, se nos vino encima y me ha llamado mucho la atención que diciembre siempre ha sido una época de dar, ¿no? Es el momento en donde muchas personas somos animados a dar a cosas como aures, regalos, anchetas, mercados y demás, como que se despierta la generosidad en nuestro corazón en diciembre, ¿no? Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención en este tiempo y lo estaba escuchando en los comerciales de las grandes marcas y entidades de ropa, accesorios, tecnología, tienen este eslogan: porque tú te lo mereces. ¿Se lo han escuchado? Sí. Un poquito por ahí. Y eso es un rum rum por todas partes, porque tú te lo mereces, tú te lo mereces. ¿Sí? Porque tú lo vales, porque tú lo vales. ¿Y a qué apela eso? Es decir, ¿qué es lo que quiere lograr con eso el comercial? Que compre, ¿cierto? Tú te lo mereces. Y entonces eso le hace un eco en el corazón inmediatamente. Pues sí, es cierto, yo que he trabajado tan duro todo este arranco años, bien vivir, que me ha tocado, pues sí, madre, el gustico del celular, de la ropita, del televisor, para poder ver los partidos como Dios manda, y sucesivamente, porque tú te lo mereces. Eso hace un eco inmediato en nuestro corazón. Y lo peligroso de eso es que eso va acompañado de otra afirmación, más bien otra afirmación, otra invitación: fiado. Sí, hay un eslogan famosísimo en la ciudad, ¿cierto? Flamingo, te fía porque en vos confía. O como lo están haciendo más recurrentemente los almacenes de cadena: lleva ahora y paga en febrero. Eso, siquiera que nosotros no caemos en eso es la gente de afuera, ¿no? Entonces, para nada, que eso no mueve ninguna fibra de nuestro corazón. ¿Por qué introduzco con este tema del dar? Porque nosotros somos animados a dar en Navidad, pero también estamos siendo animados a darnos en Navidad, ¿cierto? A darnos. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. No importa si no tienes plata, pues dátelo, cómpratelo porque tú te lo mereces. Y después ya tienes 2 meses para mirar qué haces. Esta mañana nuestra serie nos va a llevar a este tema de las ofrendas, y más que las ofrendas, de la generosidad con el Señor. Por favor, vayan conmigo a Malaquías, capítulo 3, un texto muy conocido, muy abusado también, muy mal citado muchas veces. Y espero que hoy la palabra del Señor pueda ser clara para nosotros y animar nuestro corazón. Malaquías capítulo 3 en el versículo 6. Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso.
Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Oremos. Señor, nosotros te pedimos, por favor, que desenmascares el pecado en nuestra vida si en algo nuestro corazón te ha robado y no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta. Como veremos hoy, la forma en que manejamos nuestro dinero revela mucho del Dios que adoramos. Por eso te pedimos que corrijas, como cantábamos ahorita más temprano, que corrijas, Señor, nuestro andar. Y que esta área que es como tan protegida y cuidada y a veces apartada de la fe en nuestra práctica, hoy sea redimida, hoy sea reenfocada en tus propósitos y planes, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir un voluntario que me cierre aquí un momentico la... Gracias, Santiago. Nuestro texto va a llevarnos en tres direcciones hoy, en tres puntos. Como hemos dicho, el libro de Malaquías se elabora entre una reprimenda del Señor, un reproche de parte del pueblo y una respuesta de parte del Señor. Hoy vamos a ver la reprensión de Dios, una invitación de Dios y un desafío de Dios en el tema de las finanzas. Una reprensión, una invitación y un desafío o un reto que lanza. Entonces arranquemos con nuestro texto hoy en Malaquías, versículo 6. Porque yo no cambio, es que ustedes no han sido exterminados. Porque es que desde la época de sus padres, ustedes han estado rompiendo el pacto, apartándose de mis preceptos y no guardándolos. Malaquías nos lleva a introducirnos dentro de la historia de Israel, cuando dice desde sus antepasados. Hace un eco a la historia y no quisiéramos llegar al tema de las ofrendas sin pasar por este tema. A este punto han pasado aproximadamente 1600 años desde que Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. 1600 años. Han pasado las 12 tribus de Israel llevadas a Egipto en medio de una escasez. Jacob las acoge y son bienvenidos en Egipto. Sin embargo, después son oprimidos por el faraón. Por eso claman al Señor y el Señor escucha sus gritos de desesperación y les envía a un Salvador, que es Moisés, quien los saca del pueblo de Egipto y los lleva al desierto. Los lleva al desierto. Por fin están en libertad. Por fin. Y empiezan a quejarse en contra del Señor. No hay comida, solo nos dan maná, después nos dan mucha carne, después no hay agua. Dios hace un pacto con ellos a pesar de todo eso. Hace un pacto en el que les dice: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo si me obedecen. Moisés sube al monte y antes de siquiera bajar a mostrarles la ley, ¿qué es lo que encuentra cuando regresa de estar con Dios con las tablas de la ley? ¿Qué es lo que encuentra? Un becerro de oro ahí en la mitad. Porque bueno, este Dios, ¿será que se murió? Moisés, ¿será que se murió? ¿Dios dónde está? Nosotros no lo podemos ver. Y Moisés rompe las tablas y pide al Señor que por favor no se consuma este pueblo, que no lo destruya, por favor. Dios escucha ese clamor y vuelve y les da unas nuevas tablas de la ley. Llega Josué y los lleva a la tierra prometida, ¿sí? Y Dios les da unas victorias increíbles. Y Dios les advierte que no vayan a juntarse con esos otros pueblos de esas tierras, porque se van a contaminar con sus ídolos. Y lo primero que aparece es que el pueblo recibe la tierra y se torna hacia los Baales, hacia Astarot, hacia Aserá, Marduk, un montón de ídolos. Empiezan a abrazar. Muere Josué. Comienza el libro de los jueces. ¿Recuerdan los jueces? Sansón, Débora. Y repite esta fórmula una y otra vez. Y el pueblo hizo lo que ofende al Señor.
y adoraron a otros dioses. Fórmula que se repite constantemente en el libro de los jueces y trasciende al libro de Crónicas, donde empieza la monarquía de Israel y después primera y segunda de Reyes. Casi 400 años en la misma dinámica, Dios diciendo: el pueblo hizo lo que ofende al Señor. Como consecuencia de su desobediencia, ¿qué es lo que hace el Señor después de los reyes? A ver, hago un examen aquí de... No, después de los reyes llegan los babilonios y acaban con Israel en el norte y con Judá en el sur. Acaban con ellos y los deportan a Babilonia. Y vienen los 70 años de exilio. ¿Sí? 70 años de exilio. Una disciplina del Señor para volver el corazón de ese pueblo a Él. Y les dicen en el exilio que por favor se vuelvan a Él. Ellos escuchan el clamor, el Señor escucha su clamor y envía al tiempo que había prometido la provisión para que vuelvan a sus tierras a través de Nehemías y Esdras y empiezan a reconstruir la ciudad y el templo. Con Esdras y Nehemías aparece el Señor diciendo las mismas palabras: ustedes me han dejado. Es tiempo para que ustedes habiten en casas artesonadas, lujosas, cuando el templo está en ruinas. La injusticia, el tema de la adoración otra vez se ve distorsionado. Y después de ese tiempo viene Malaquías, nuestro profeta. El último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les llama la atención que hasta la última página del Antiguo Testamento Dios está reprendiendo al pueblo por su desobediencia. El pueblo fue infiel al pacto desde el mismo momento en que el pacto se estaba firmando. Inmediatamente fue infiel al pacto. A pesar de eso, Dios no acabó con este pueblo, sino que su misericordia se extendió una y otra vez. Misericordia que se vio expresada muchas veces en juicio y en disciplina contra el pueblo, que menguó el pecado del pueblo, para volverlos hacia Él. Y aquí el texto de Malaquías nos dice que a causa de que Él no cambia, es que ese pueblo no ha sido exterminado. ¿Ustedes saben qué se extermina? Las plagas. Las plagas se exterminan. A causa de su fidelidad, que eso es lo que no cambia de Dios. Es que ese pueblo no ha sido exterminado. Y por eso les cuento toda esa historia. Porque la historia de Israel es una historia de infidelidad. Dice en 2 Timoteo que si somos infieles, Él a pesar de eso, Él sigue siendo fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de toda esta historia de infidelidad, Dios termina diciendo exactamente las mismas palabras con las que arrancó: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. El pacto que hablamos un poco más la semana pasada, el pacto que Dios estaba haciendo con Israel, era un pacto como un pacto matrimonial. Y por eso Dios define a Israel cuando se va en pos de otros ídolos, cuando busca su felicidad en otras partes, cuando descansa su esperanza del futuro en otros dioses. Dice que ellos han sido infieles, dice que ellos se han prostituido. Y yo quiero que metamos ese marco de referencia del pacto y la relación con Dios con este pueblo en un pacto matrimonial. ¿Qué muestra para nosotros el hecho de que hasta el final, después de 1600 años, el Señor siga diciendo exactamente lo mismo: vuélvanse a mí? Y piénsenlo en un esposo con una esposa infiel. ¿Qué dice de Dios eso? Fiel, paciente, ama. ¿Qué más? Que perdona, que es lento para la ira y que tiene fe en ese pueblo. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces hay dentro de la iglesia esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente del Nuevo Testamento. Y Dios siempre ha sido un Dios de gracia. 1600 años soportando la infidelidad. Dígame qué esposo hace eso. Y no fueron una, ni fueron dos. Fueron muchas las infidelidades de Israel. Y es ahí donde aparece nuestro segundo punto: la invitación de Dios.
vuélvanse a mí. Y no sé si les llama la atención y los sorprende lo que el pueblo responde. ¿Volverlos? ¿Volverlo en qué? ¿Ah? ¿Volverlos en qué? ¿Cómo puede llegar uno a estar tan ciego en la vida? ¿Volvernos en qué? Sin embargo, como lectores, nosotros tenemos toda la historia. Y quisiera que antes de juzgar a este pueblo con ligereza, yo sé, muchos descarados, son muy cínicos, como hacen con el Señor. Antes de juzgarlos con ligereza, quiero que veamos un poquitico de dónde es que sale la ceguera y en dónde radicaba su ceguera. Versículo 8. Ustedes me están robando. ¿Y en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Porque me los están trayendo incompletos. No los están trayendo íntegros. La ceguera de este pueblo no le permitía ver que al faltar a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas, es decir, para sacarle sus pedacitos que seguramente necesitaban, no solamente estaban pecando contra Dios, sino que le estaban robando a Dios. Pero para entender por qué es que es considerado un robo para este pueblo, uno necesita entender el contexto. Levítico 27, versículo 30. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea del grano de los campos o el fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada porque es santa para el Señor. El tema aquí es de pertenencia, es decir, que ese 10% que ellos separaban no les pertenecía, ¿sí? No les pertenecía. ¿De quién era? Del Señor. Por eso, al no dárselo, le estaban robando. Esa plática no era de ellos, esa plática era del Señor. Les estaban robando. El problema en sí no es que el pueblo no dé, sino que está trayendo algo incompleto, algo que no está de acuerdo a la ley que Dios les había dado. Pero antes de poder resolver más preguntas, entendamos mejor este tema del diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo y las ofrendas. El diezmo aparece antes de Moisés. Aparece Abraham dando diezmos, aparece Jacob dando diezmos, y después llega Moisés con esta ley de los diezmos. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo es el 10% de todo lo que produzca la tierra, es la 10ª parte del ganado, el fruto de todo su trabajo. 10% de eso, sin deducciones de abono, ni mano de obra, ni impuestos, ni nada de eso. 10% de lo que sale de la tierra, sin deducir nada. Ese era el diezmo. ¿Y qué era lo que se daba? El diezmo parecía que era, según el Deuteronomio, la base para dar, porque ellos daban muchísimo más que el diezmo. Daban las primicias de las cosechas y de los animales porque eran del Señor, y parece que las daban 2 veces en el año. Daban las ofrendas sacrificiales que se ven en el Levítico del 1 al 7. Daban ofrendas especiales que eran las contribuciones que se levantaban para edificar el tabernáculo o el templo más tarde. Daban ofrendas para el censo y por el rescate de sus ofrendas. Algunos han resumido los diezmos, el sistema de diezmos en el Antiguo Testamento así. Parece que ellos tenían el 10% para el sostenimiento de los levitas y sacerdotes. ¿Por qué los levitas y los sacerdotes? Porque recuerden que ellos no tenían tierra, ¿cierto? Ellos eran del Señor, y esos diezmos Dios se los había asignado para el sostenimiento de estas personas y familias que no tenían posesión como el resto del pueblo. Era para el sostenimiento de los levitas, porque ellos estaban consagrados completamente al Señor. Por eso en Nehemías 13 Dios reprende al pueblo porque los levitas estaban dejando sus oficios sacerdotales para poder ir a buscar pan para comer. Parece que el otro 10% que daban era para la manutención del templo. Y ahí es donde aparece la reprensión de Ageo, que dice: ustedes tienen casas lujosas y el templo está en ruinas. Y aparece un tercer diezmo que se daba cada 3 años, que era para la viuda, para el huérfano, para el extranjero y para el pobre, en Deuteronomio 14. En total, Israel
daba más o menos un 23% de su ingreso bruto anual. 23%, no era 10%, 23%. Pero el problema no es el tema del dar. Dios no les está diciendo que el problema es el tema del diezmo. El problema es que ellos están faltando a la adoración en la forma que Dios le instituyó. Ellos están desobedeciendo a Dios. Ahora queda muy claro en qué era que ellos tenían que volverse a Dios. Queda muy claro dónde estaba la ceguera. La ceguera estaba en el tema económico. Ahora Dios lanza un desafío único en toda la escritura. Pruébenme. No hay ningún referente en toda la Biblia en el que Dios diga pruébeme, pruébeme. De hecho aparece una y otra vez el término hablando de cómo Él prueba el corazón, como por ejemplo en la historia de Job, que Él probó a Job, ¿cómo? Quitándole todo. Pero nunca aparece en las escrituras esa idea de pruébenme, solamente aquí, pruébenme en esto. ¿Y qué es lo que necesita ser probado? Traigan íntegro el diezmo a mi casa. Esto tiene un tinte de prueba, porque es que le está pidiendo a personas que están viviendo una escasez económica que no saquen nada del diezmo, sino que lo entreguen íntegro al Señor. ¿Entienden eso? Esto era una prueba, porque es que era gente que tenía una economía muy apretada. La langosta, dice en el versículo 11, estaba devorando todo a su paso. Los cultivos y las vides estaban siendo acabadas por la langosta. Por eso dice, pruébenme y yo voy a reprender esas cosas que los tienen a ustedes llevados. El desafío que lanza el Señor no se lo lanza a gente que está en la opulencia, se lo lanza a gente que está en la escasez. A gente que sí le hace falta ese pedacito de diezmo. Y les dice, pruébenme. Pongámonos en el contexto campesino colombiano. ¿A quienes les gusta el campo? ¿Tienen la oportunidad, aparte de Juanca? A mí. Si han tenido la oportunidad de ir al campo y de ver la siembra de algún tipo de alimento, es como si un campesino estuviera sembrando papita, ¿cierto? Allá en La Unión, en San Pedro, sembrando papita. Y a la papa le dio gorgojo, que es un gusano que se la come. Sorpresa, cuando van a cosechar, realmente se perdió todo. O quizás el 50% de la cosecha se dio. Pero es que este campesino había metido la semilla, el abono, la mano de obra y de pronto hasta el alquiler de la tierra para poder cosechar eso. Le salió solamente el 50% de lo producido, de lo que esperaba que produjera. Eso no daba para poder pagar ni siquiera lo que había invertido. Eso es lo que está pasando con el pueblo. ¿Qué hace este campesino? Por ley, en el Antiguo Testamento, lo que tenía que hacer era de entradita, cogió todos sus bulticos y los puso en hilerita, quienes han visto. Todos sus bulticos. Y dijo, este 10% de lo que salió es para el Señor. Y me tengo que defender con el 90%, así esa cosecha me dio solamente el 50%. ¿Sí entienden lo que estaba pasando? Porque uno no puede como juzgar con ligereza a este pueblo. La cosa era compleja. Es que no estaban bien. Y Dios les estaba desafiando a dar el 10%. La prueba consistía, traigan íntegro lo que yo les pedí que me dieran, y entonces abriré las compuertas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Las matemáticas que Dios estaba proponiendo aquí son simples. Den el diezmo para que haya alimento en mi casa. Si se dan cuenta, ese es el problema. Para que haya alimento en mi casa. Y entonces habrá abundancia en sus casas. Esas son las matemáticas. Den el diezmo en mi casa para que haya alimento en mi casa. Y entonces habrá abundancia en sus casas. Y los llamarán dichosos, porque tendrán una nación encantadora. Esto parece de alguna manera algo como una teología de la retribución. Yo doy y
y Dios me va a dar. Por eso necesitamos aclarar cómo entendemos un texto como este en este tiempo, cuando estamos cobijados bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque si hasta ahí lo dejamos, el texto se presta para hacer muchos abusos. Y hasta aquí he tratado de explicarles lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora, aplica el diezmo y estas leyes de ofrendas para nosotros como creyentes hoy. ¿Quiénes debaten? Déjenme hacer una nota primero a esto. Esto es un debate muy largo en la iglesia cristiana. No es tan blanco y negro. Y si ustedes buscan en internet van a encontrar muchísima información al respecto. Muchísima información. Sin embargo, he notado algo. Que quienes debaten la idea del diezmo, es decir, no, es que eso no aplica para el Nuevo Testamento para nosotros, normalmente lo quieren hacer porque no quieren dar más. Es decir, no hay nadie que diga, no, eso no aplica para nosotros aplica el 15 y el 20. No, el que debate el tema del diezmo es porque yo no quiero dar más, quiero guardar más. El diezmo en el Nuevo Testamento, fuera de la mención que Jesús hace a los fariseos, cuando le dice, fariseos, ustedes diezman lo del comino y lo de la menta, pero han olvidado la misericordia, la justicia y la verdad, en Mateo 23. Es la única mención que aparece acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. Aparece en los otros evangelios la misma narración. Y Jesús les aclara que ellos deberían hacer eso, la misericordia, la justicia, sin dejar de hacer aquello, que es que sin dejar de diezmar. Los rabinos en el primer tiempo, en el primer siglo, tenían unas leyes muy estrictas acerca del diezmar en el Nuevo Testamento. Ahora, eso se lo dice Jesús a ellos, entendemos que están en el viejo pacto, ellos están todavía bajo la ley de Moisés y tienen que seguir diezmando. Sin embargo, para la iglesia cristiana, en el Nuevo Testamento, no aparece tal cosa como un mandato o una obligación para dar el 10% de sus ingresos, bíblicamente. ¿Quieren que dejemos ahí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué damos a la iglesia? ¿Deberíamos entonces dejar de dar si el diezmo no es algo que en el Nuevo Testamento aparece para la iglesia cristiana? Vamos a tratar de entender esto más a fondo. Algunos comentaristas dicen y explican que el diezmo, aunque no se menciona como una ley en el Nuevo Testamento, tampoco se menciona como una prohibición. De hecho, muchos piensan que la iglesia judeocristiana, porque recuerden que la primera iglesia era judía, ¿cierto?, acostumbraban a ir al templo, dice Hechos, y se cree que ellos diezmaban al templo. Ellos seguían con sus tradiciones judías, solamente que habían ahora abrazado a Cristo como su Señor y Salvador. Pareciera que ellos mantenían esa dinámica, y por eso es que quizás, como era algo tan normal en la época, en el Nuevo Testamento no se hace mención de tal práctica. Ahora, el hecho de que una práctica del Antiguo Testamento no aparezca en el Nuevo Testamento no quiere decir que ha sido abolida, ¿sí? No quiere decir que todas las prácticas del Antiguo Testamento entonces las desechamos, no, porque la ley lo que hacía era mostrarnos el carácter de Dios, los deseos de Dios y su voluntad. Entonces, ¿por qué habremos de desechar algo que Él llamó bueno? Pero es muy curioso que en el Nuevo Testamento no aparezca ese término, es muy curioso. Ahora, déjenme responder desde varias perspectivas. Primero, el problema del dinero en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una y otra vez aparece la idea de esa teología de la retribución. Yo doy y Dios me va a dar, me va a multiplicar, va a derramar sobreabundantemente bendiciones en mi vida. Una de las promesas más grandes que Dios les daba al pueblo de Israel era la prosperidad, y por eso les dice, van a tener una nación encantadora e envidiable. Esas cosas eran muy importantes. La prosperidad en el Antiguo Testamento era algo muy importante para el pueblo.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento la riqueza y la prosperidad son replanteados radicalmente. El dinero, de hecho, recibe nombre propio como un ídolo. Se llama Mamón. Mateo 6:24. Y ahí es donde aparece esta exhortación de Jesús: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y aparece el dinero como un Dios en la vida del pueblo. Mamón. Por eso, en una conferencia que da el doctor Theodor Donner, dice: si tú quieres levantarte contra el ídolo de nuestra cultura, que es el dinero, pero junto con otros más, comienza a derribarlo dando. ¿Quieres levantarte contra el ídolo del dinero en tu vida? Bueno, entonces da, y da generosamente. En el Nuevo Testamento, el dinero aparece abundando para darlo. Segunda de Corintios 9:11. Somos enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión podamos ser generosos. Es decir, en el Nuevo Testamento, la generosidad, la abundancia y la provisión del Señor vienen no para que subas tu estándar de vida, sino para que subas tu estándar de dar. Para eso aparece la plata en el Nuevo Testamento. No para que te subas a un mejor carro, a una mejor casa, a unas mejores vacaciones, a una mejor ropita, sino para que lo puedas dar con mayor abundancia. Para eso prospera el Señor. Y aparece una nueva actitud en la iglesia cristiana hacia el dinero y hacia los bienes. Y miren este recuento rápido. La iglesia en el libro de los Hechos, ¿qué aparece haciendo? Vendiéndolo todo para que todos tengan lo que necesitan. Jesús le pide al joven rico ¿qué? Que lo venda todo y que lo siga. La parábola del hombre que encontró un tesoro en el campo. ¿Qué es lo que hace ese hombre para poder comprar ese campo? La forma en que estos creyentes en el Nuevo Testamento manejaban su dinero daba cuenta de que buscaban atesorar tesoros. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Parece que a ellos no les importaba mucho esta estabilidad terrenal. Le daban todo por amor al reino de Dios. La justicia social empezaba a ser una prioridad, la equidad, para que el pobre tuviera lo que necesitaba. Parecía una prioridad en sus vidas. El sostenimiento de los siervos, que pudieran esparcir la palabra del Señor, enviando a Pablo, a Timoteo, a Epafras, a todos estos que aparecen en el Nuevo Testamento. Eso era una prioridad para la iglesia. Y gastaban todo lo que tenían para poder que el reino se expandiera. No solamente en mensajeros siendo enviados, sino en la justicia social, para que las viudas y los pobres y los huérfanos tuvieran lo que ellos necesitaban. Quizás ahí es propicio citar esta famosa frase del misionero Jim Elliot, quien murió en Ecuador evangelizando a una tribu indígena. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Se la repito? Sí, por favor. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot. Por eso la primera punto que quiero responder acerca de qué tenemos que entender acerca del dinero y del dar en el Nuevo Testamento es que la forma en que manejas el dinero muestra la perspectiva que tienes de tu vida, de Dios y del reino de Dios. Estas personas no aparecen atesorando nada, aparecen dándolo todo por el reino. Parece que los salones de belleza, los peinados, los tintes, la ropa nueva, el estreno de Navidad, los tratamientos, los televisores grandes, los carros nuevos, las casas grandes, los viajes, pasaban a un segundo plano para ellos. Pasaban a un segundo plano para ellos, porque estaban dando para el reino. Sin embargo, necesitamos entender cuánto entonces debo dar. Eso quiere decir, Jonathan, que
¿Debo vender todo lo que tengo y quedarme pues ahí con una mano adelante y otra atrás? No. Creo que aunque en el Nuevo Testamento no aparece este tema del diezmo, sí aparece el tema de la generosidad. Y creo que donde más se concentra esta práctica es en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que es donde aparece la colecta que se hace para los santos que están en Jerusalén. En el capítulo 8, versículo 4, aparece este pueblo macedonio pidiéndole, rogándole a Pablo que por favor Pablo, déjanos dar de lo que tenemos. Y Pablo dice a los corintios que ellos no solamente dieron de lo que tenían, sino hasta de lo que no tenían dieron. Pablo dice que dar es una gracia en la que se espera que los creyentes sobresalgamos. Así como buscamos sobresalir en la fe, en las palabras, en el conocimiento y en la dedicación al ministerio, es el deseo de Pablo que también sobresalgamos en esta gracia de dar. Dice que debemos dar según lo que tenemos, procurando esto, que el que tiene mucho no le sobre y que al que tiene poco no le falte. Aparece eso en 8, 12 al 15, el tema de la igualdad. Y aquí hay un principio para dar. No es que Dios esté buscando, como decíamos, un despojo de todo lo que tienes. ¿Qué es lo que quiere? Que demos con generosidad conforme hemos sido prosperados. Y que demos de tal manera de que no nos sobre. ¿Cierto? Que revisemos que no nos sobre. Y al que tiene poco, que no le falte. Que procuremos la igualdad, no de que todos tengan el mismo estrato, sino que de alguna manera todos tengan lo que necesitan. Pero hablamos con el grupo de estudiar la palabra el martes. ¿Cómo sabe uno cuándo le sobra? ¿Qué es lo que yo necesito? Porque si me dicen a mí, mi esposa sabe que la lista de mis necesidades es muy alta. Eso a cada rato sabe que tengo un montón de cosas pendientes. Ah, eso sí. Y yo no sé si ustedes de pronto no sean tan pecadores como yo y no les pase eso. Uno siempre tiene una lista de deseos. Y estas épocas hacen eco a eso. Ay, yo quisiera esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y otro. Así que en últimas, después de mi lista no sobra nada. Entonces no puedo dar nada. Y creo que por eso es que el tema del dar es un tema del corazón. ¿A qué le das? ¿Y cuánto es suficiente? ¿Después de qué? ¿Cuánto es lo necesario para ti? ¿Es necesario el presupuesto que inviertes en belleza? Sea en gimnasios, sea en peluquería, sea en ropa. Es necesario el impuesto que inviertes, lo que inviertes en los lujos para que el carrito esté más engallado, para que la casa esté más bonita. ¿Es necesario? Y mis hermanos, no quiero ser malentendido en esto. No quiere decir que nosotros tengamos de alguna manera que vivir de una manera miserable. Pero el Nuevo Testamento sí nos pone un estándar muy alto para revisar nuestro corazón. Y de entrada, por eso arranqué diciendo que el problema es que el dinero es un ídolo en nuestro corazón. Entonces no partimos de una base como que no, nosotros no tenemos ningún problema con eso. No, nos dice que de entrada nosotros tenemos un problema con el dinero. Que lo adoramos, que nos encanta, que nos fascina. Así que en el tema del dar, tenemos que partir de esa base, de que nuestro corazón es un corazón que le cuesta dar. Que en verdad ha abrazado el eslogan de esta época, porque tú te lo mereces. ¿Y cuánto mereces? Y yo hablo de esto siendo el primero que estoy siendo reprendido por el Señor en estas prácticas. Porque en mi casa me enseñaron a eso. Es que yo me merezco cosas. Y esta es la época para hacerlo. Pero esta palabra llegó como anillo al dedo, o más bien como pedrada en el ojo. Porque el Señor me ha empezado a descuadrar el caminado. De toda la agendita que tenía, yo, ay, ve, qué bueno, ahorita viene la prima, entonces tin.
o ve estas cositas que hacían falta, decía, te falta algo, te falta algo. Yo quiero que tú des generosamente, para que otros que no tienen, no les falte. Y ese es uno de los principios que aparece en el tema del dar en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué del diezmo? ¿Deberíamos nosotros desmontar esta práctica de la iglesia, del diezmar? El diezmo aparecía referenciado al sostenimiento de los levitas, al sostenimiento del templo y al sostenimiento de las viudas, los pobres, los huérfanos y extranjeros. ¿Esas tres realidades han desaparecido el día de hoy de la iglesia? Esto necesita cubrirse de alguna manera, ¿cierto? Esta persona que está a tiempo completo dedicado al pastorado de esta iglesia necesita cubrirse también. ¿Y hay pobres, huérfanos, viudas y extranjeros entre nosotros? ¿Y fuera de nosotros? Si nosotros, si los israelitas en el antiguo pacto, cuando estaban zarrapastrosos y viviendo en carpas, en una escasez tremenda, se les dio este mandato de dar el 10%, que en últimas se representaba el 23% de sus ingresos anuales. Nosotros ahora que estamos en el nuevo pacto en Cristo, que disfrutamos de su gracia, de su perdón y de su misericordia gratuitamente por Él, que vivimos en una opulencia muchísimo más grande si la comparamos con lo que los israelitas tenían cuando empezaron a ser el pueblo de Dios, ¿será que nosotros deberíamos dar menos que el 10%? ¿Les parecería lógico eso? Si las mismas necesidades están y si nuestra prosperidad abunda más que lo que tenía ese pueblo, deberíamos nosotros reducir nuestros diezmos. Para nosotros como iglesia, creo que el diezmo y el 10% de nuestros ingresos no debe ser el tope de lo que damos, debe ser la base de lo que damos. Algunos decían que los diezmos son como las rueditas de las bicicletas auxiliares, como que nos van ayudando y metiendo en esta práctica del ser generosos. Va atentando directamente contra el ídolo de nuestro corazón, el dinero, la belleza, la felicidad expresada en posesiones, en viajes y en lujos. Atenta directamente a eso. Cuando empezamos con la práctica de diezmar al Señor para el sostenimiento de su templo, eso atenta directamente contra algo que está en nuestro corazón dañado. Por eso es como unas rueditas auxiliares. Y créanme que yo les confieso mi pecado en que yo he tenido por muchos años el diezmo como la práctica así. Ese es el tope. Yo ya cumplí. Chulé. Ah, no, hay alguien de necesidad. Ah, bueno, entonces venga, rebajémosle al diezmo para que le podamos dar. Ah, no, es que a mi familia le falta, entonces bajémosle un poquito al diezmo para que le podamos dar. ¿Recuerdan cuál era el problema del pueblo? Íntegro. No lo daban íntegro. ¿Lo necesitaban? Sí, lo necesitaban y mucho. Pero el Señor estaba, dámelo íntegro. Y creo que en verdad cuando empiezas esta práctica del Señor de diezmar lo que te ingresa, algo se empieza a derribar en tu corazón. Y créame que he sido en este año en Belén abofeteado por mis hermanos a través de su generosidad. Y la generosidad de muchos aquí en la comunidad, para conmigo y con mi familia, ha sido algo que como que desatrancó en mi corazón la tacañería que tenía. Y empecé a darme cuenta que en verdad es que lo que tengo es del Señor. ¿Quién me dijo que era mío? ¿Quién me dijo que era mío? Por eso cuando veía hermanos en necesidad, algo de la gracia del Señor empezó a fluir en el corazón. Y yo anhelo que ustedes entiendan este principio. Para nosotros, el tema del dar no es un tema mandatorio. No es una obligación el dar. Por eso Pablo en Corintios le dice, no es que yo les esté dando órdenes, porque no es un tema de dar órdenes. Digamos, usted tiene que hacer esto. No. De hecho dice, dale y dalo con alegría. Da lo que propusiste en tu corazón.
Porque es que para nosotros en el Nuevo Testamento y en este nuevo pacto en Cristo, el dar no es una cuestión de legalismos y de órdenes, sino una consecuencia del Evangelio en nuestra vida. Segunda de Corintios 8:8. No es que esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Y miren el argumento que está en el fondo de la generosidad. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo nos está diciendo que el corazón, la médula, el centro de un corazón generoso es un corazón que ha experimentado la gracia y la riqueza del Señor Jesucristo en su sacrificio por él. La médula de un corazón que da es alguien que ha experimentado el perdón y la abundancia del Señor en su propia vida. Eso es el centro de nuestro dar. No una ley, sino un fruto de lo que hemos recibido ya en Cristo. Ahora, yo sé que como los fariseos, yo el primero entre todos, anhelamos que nos digan entonces cuánto es. Dígame cuánto es, pues. Y quiero darles unos principios en las Escrituras para que tú puedas definir esto en tu corazón con el Señor. Primero, da constantemente. Eso, según 2 Corintios 9:13, es lo que acompaña nuestra profesión de fe. Eso es algo que lo hacemos con constancia. 2. Da generosamente conforme hayas prosperado. El Señor no te está pidiendo que des un montón de plata, que des lo mismo que el que gana 10 millones de pesos. No, no. Da conforme hayas prosperado. Puedes empezar con el 10%, pero ese 10% puede que no sea dar generosamente para alguien que gana 100 millones de dólares. Un 10% no sería nada. Entonces el principio no es un porcentaje. Puede ser que para ti, en los ingresos que tienes, dar generosamente implique que vas a dar el 20 o el 30 o como algunos el 90% de tus ingresos, porque puedes vivir con el 10. Esos casos son más en los Estados Unidos que en Colombia, ¿no? Tercero, da con gozo. Propóntelo en tu corazón. Y para eso quizás necesitemos pasar tiempos de oración. Ay, Señor, gozo. Ay, Señor, pero si aquí se está yendo la ropita o los tenis, y hay algo que necesita pasar en nuestro corazón, un cambio de cosmovisión en nuestra mente, para que en verdad sea un gozo dar. Y en eso creo que también he recibido la exhortación del Señor, porque normalmente, como acostumbré a cumplir, dije, bueno, que me debiten de mi cuenta, transacción automática, y eso se va, ¿cierto? Les confieso un pecado para nosotros nomás y ya. Y así no lo siento tanto. ¿Ven qué tan dañado puede estar el corazón de su pastor? Hay algo en traer la ofrenda al Señor. Hay algo. Porque te prueba el corazón. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a dar con gozo, con felicidad. Y no lo puede dar con la conciencia de lo que está pasando con eso. Y quienes estuvieron en la asamblea este viernes pasado se dieron cuenta de algo tan bonito de nuestra comunidad. Es una comunidad que está abierta a que tú examines cada centavo que se gasta. Y ustedes tienen una ventaja extra, que la administradora de esos fondos está aquí en la iglesia. Tercero, cuarto, da con fe. Da con fe. El que suple semilla al que siembra también dará pan para que coma. Dios está consciente de lo que necesitas. Y eso que tienes, sea mucho, sea poco, te lo dio el Señor, vino de Él. Él es el que te va a dar el pan.
Pero uno piensa a veces que es como que, uy, no, si ya si no doy esto, entonces ya no va a volver más. En última, lo que estamos diciendo con eso es que nuestro futuro y nuestros ingresos provienen de nuestro propio esfuerzo y no del Señor. Por eso, para dar, da con fe. Siempre va a implicar fe. Y por último, quinto, da con visión del reino. Esta iglesia ha estado constantemente en crisis económica por muchos años, déficit. Y los hermanos en el poblado han dado generosamente para que la comunidad del Rey de Belén se sostenga en el tiempo. Cosa que anhelamos, que pueda parar. ¿Para qué? Para que ese apoyo que recibimos pueda ser invertido en otras obras que necesitan abrirse en la ciudad. Y ya tenemos 2 iglesias que queremos más abrir. Cuando tú das, cuando damos, necesitamos tener la visión del reino. De que nuestros dineros están siendo invertidos para la gloria del Señor en vidas transformadas. Y quienes estuvieron en la asamblea y escucharon el informe que di acerca de nuestra comunidad, les decía eso. Gracias al Señor, personas del poblado decidieron pagar todo ese año pasado mi salario para que pudiera estar aquí. Y gracias al Señor por las personas que han podido ser evangelizadas, por el ánimo que se ha podido dar, por la forma en que esta iglesia ha alcanzado a más personas. Gracias al Señor por la generosidad de otros que dieron, no pensando en, bueno, esto sirve o no sirve, no pensando en el reino de Dios. Y creo que nuestro texto tiene una clave y una pista que no quisiera dejar pasar. Y es que el Señor les pide en el versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y Él les replica que le están robando a Él. Y uno puede tener una tergiversación en este tema de las finanzas en la iglesia. Porque puede decir, no, yo lo doy a Dios, pero lo doy a Dios en otras cositas. Pero para la iglesia no. Y más dentro de la forma que la iglesia ha tenido en los últimos años. La iglesia cristiana en general. Y creo que uno puede tener una tranque a veces en el corazón, en el hecho de, yo no sé qué va a pagar con esa plata, yo mejor la voy a dar donde sí sé qué va a hacer con ella. O más bien yo la invierto. Pero el Señor dice, tráiganla a la casa del Señor. Y hay una fe que implica el creer en el comité administrativo que está tomando las decisiones financieras sobre esta comunidad. Eso no las tomo yo, no las toma Carlos Mario, las toma el comité. De que es que lo tenemos que dar es a la casa del Señor, pero también a otros hermanos que están en necesidad. Sin embargo, el texto nos propone una prueba. Pruébenme en esto. ¿Será que el tema de la siembra y la cosecha aplica también para nosotros en el Nuevo Testamento? Es decir, ¿será que entonces damos y Dios nos da? Créanme que he visto a muchos hermanos que han sido generosos y eso no ha repercutido en el doble, en el triple, como si fuera DMG. No, para nada. Para nada. Y es que en el Nuevo Testamento el tema de la cosecha cambia. Dios sí prospera al que da. Dios ama al que da con alegría. Dios provee del pan para que pueda comer. Pero en el Nuevo Testamento cambia radicalmente el tema de la siembra y la cosecha. Porque la cosecha que aparece aquí en la segunda carta de Corintios es una cosecha de acción de gracias a Dios. Así que cuando el Señor dice, pruébenme en esto, no está diciendo, mira, tráeme por el 10% y yo te lo voy a poner en el 30%. No es un trueque. Está diciendo, tráeme. ¿Por qué? Porque entiendes el Evangelio en tu vida. Entiendes que aquel que se dio, que se empobreció, te enriqueció en su pobreza. Y que el mismo principio opera para nosotros hoy. Cuando nos despojamos, cuando nos empobrecemos para sembrar para el reino de Dios, lo que se cosecha es acción de gracias a Dios.
Lo que se cosecha son vidas transformadas. Lo que se cosecha son matrimonios restaurados. Lo que se cosecha son familias restauradas. Lo que se cosecha es gloria al Señor. ¿Ven la dinámica cómo cambia? No es un retorno para que yo tenga una casa más grande, sino un retorno para que la gloria de Dios sea mucho más amplia. Y creo que nosotros como Redil de Belén somos la evidencia de eso, de que otros han sembrado para que la gracia de Dios se siga multiplicando a través de esta comunidad. Quisiera cerrar y orar para que pasemos a la Santa Cena. A la Santa Cena del Señor. Y antes de pasar a ella, ustedes se dieron cuenta que en Malaquías el pueblo no se daba cuenta de su ceguera. Eso le dijo al Señor: ¿en qué nos vamos a volver? Y quizás hoy, ya pasando por esta explicación, uno diga: ay, montaña, es que yo también tengo que volver. ¿Cierto? Ay, es que ya, así soy yo. Ah, no, yo mismo. Quizás mis hermanos, así como les ha abierto mi corazón para que sepan que esto no es una cosa que aquí ya está solucionada. No. Aquí el Señor sigue trabajando. Y creo que está trabajando en nosotros como comunidad para sernos siervos generosos. Que no necesitamos estar pidiendo plata, sino que sobreabunda, para que con libertad podamos tener ministerios de otras índoles en la ciudad. Ministerios que necesitan recursos para pagarle a personas para que se dediquen a eso. Ojalá el Rey de Belén pudiera tener más plata para tener más siervos a tiempo completo que pudieran estar haciendo más cosas en este sector. Ojalá. Y oremos que el Señor nos dé. Pero sé que para muchos hoy esta invitación y este desafío les sabe exactamente igual que a este pueblo que decía: Señor, pero es que si yo sembré la papita, apenas me salió un 50% de nuevo. Y quizás este desafío se renueva para nosotros hoy. Pruébenme. Dame el diezmo íntegro. Dámelo. Y yo te bendeciré, yo voy a darte lo que necesitas. Pero confía en mí. Tomemos un tiempo para pedir perdón al Señor. Si quizás la forma en que hemos manejado nuestras finanzas revela que el Dios que adoramos no es el Señor de Israel. Sino que a través de nuestras formas de manejar la plata hemos dado cuenta que quizás el Dios es el dinero mismo, el atesorar, guardar más para tener más seguridad hacia el futuro. Quizás tengamos que pedir perdón. Si el Dios al que estamos trayendo nuestros diezmos es al salón de belleza, es a las tiendas y a los centros comerciales, en los que estamos gastando mucho más de lo que damos para la iglesia y para otros. Quizás necesitamos pedir perdón si la manera en que manejamos nuestra plata ha dado cuenta que la felicidad se obtiene en cosas y no en el Señor. Y para los papás, quizás tengamos que pedir perdón si hemos modelado ese mismo estilo de vida a nuestros hijos, donde damos limosnas al Señor y a otros y guardamos la mejor parte para nosotros. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre,
para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Preparemos nuestro corazón para la Santa Cena del Señor, que nos recuerde que hay esperanza para pecadores como nosotros, para idólatras como nosotros, que hay esperanza en aquel que murió para poder transformar un corazón de piedra en corazón de carne, que murió para corregir nuestra adoración, que murió para que nosotros no tuviéramos que estar buscando agua y vida y felicidad y esperanza en el dinero, sino que la podíamos tener completa en Él, y que esa agua fluiría como un manantial dentro de nosotros. Esta cena nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo posibilitó un camino completamente distinto, en el cual el dinero y las posesiones ya no nos definen, ya no son nuestra felicidad ni nuestra seguridad, es Él. Y eso no solamente lo posibilitó, sino que lo ejemplificó en su propia vida, empobreciéndose para que en su pobreza nosotros recibiéramos su riqueza.